Vamos a seguir y vamos a recibir ahora, a través de la conexión en línea, el próximo disertante. Vamos a continuar. El quinto orador es Ivo Sarjanovic, es contador público por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, máster en Economía por la Universidad de Francisco Marroquín en España. A su vez, realizó estudios ejecutivos en las universidades de Harvard y Oxford. Estudió en Suiza también, especializado en agronegocios. A lo largo de su carrera consiguió consolidarse como un reconocido trader del mercado internacional. La presentación de Ivo está auspiciada por Cargill, creo que ya lo tenemos y lo vamos a recibir para continuar en lo que es esta jornada anual de ADP. Ivo, buenos días, bienvenido, el gusto de recibirte y de saludarte aquí desde Dolores. Buenos días, un saludo desde Suiza para todos. Voy a probar a ver si puedo compartir la presentación ya. ¿Se ve ya? Hola, ¿se ve la presentación? Se ve la presentación. Bueno, voy a comenzar. Bueno, voy a hablar de algunas macrotendencias en los mercados agrícolas Para un poquito que quiero internacionales. ver, probemos de nuevo, a ver. Ahora sí se ve, perfecto. ¿Se ve? ¿Qué pasa en vivo? Bueno, voy a hablar de algunas macrotendencias en los mercados agrícolas internacionales. Lamentablemente no voy a poder focalizarme en todo lo que está pasando ahora porque, como todos ustedes saben, hay unos líos bárbaros. Así que voy a elegir algunos tópicos para profundizar un poco más y el resto lo dejamos abierto para las preguntas. Estamos viendo una especie de tormenta perfecta en los mercados de commodities internacionales, algo realmente nunca visto, donde se van sumando eventos uno tras otro, y como me gusta decir a mí, ya no tenemos un ciclo. Ivo, ¿Sí? te interrumpo un segundo, te voy a pedir que compartas la pantalla, así podemos observar la presentación nuevamente. O sea, la dejo de compartir y la vuelvo a compartir. A ver, ahora sí. Dejemos así, ahí está perfecto. Bueno, gracias. Retomamos. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, decía que estamos viendo una especie de tormenta perfecta donde suceden un evento tras otro, una cosa realmente nunca vista. Ya no podemos hablar de que tenemos un cisne negro, sino que tenemos toda la bandada entera de cisnes negros, y bueno, esperemos que se tranquilicen y que no sigan apareciendo, porque está muy complicado todo. Entonces, esto es un resumen muy, muy rápido de cómo llegamos hasta donde estamos ahora, y me gustaría destacar estos 10 eventos como los acontecimientos más importantes. Primero, durante el periodo 2014-2019, posterior al último superciclo de commodities que tuvimos, experimentamos en casi todos los commodities una subinversión en activos. Había poca volatilidad, las empresas en general ganaron menos dinero, también empiezan a popularizarse un poco más las políticas de ESG, que le quitan elasticidad a la oferta en la ecuación de precios, y bueno, el mundo empieza a invertir un poco menos. Después, a partir de febrero del 2018, nos encontramos con la fiebre porcina, que causa una catástrofe en la población de cerdos de China. Ustedes saben que la mitad de los cerdos del mundo viven en China y se murieron la mitad. O sea que un 25% de los cerdos del mundo desaparecieron en un periodo de un año, con todas las implicancias que eso tiene a nivel demanda de forrajes, a nivel demanda de carnes. China sale rápidamente a importar carne que no podía producir localmente, cae la demanda de soja, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar como consecuencia de una cosa de tanta magnitud. Seguido este tema de la fiebre porcina, comienza la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que genera muchas fricciones entre los dos países. China sale a comprar mucha mercadería de Sudamérica, aumentan fuertemente los premiums en Sudamérica. Estados Unidos baja mucho las exportaciones a China y empieza a exportar a otros países del mundo. Se produce como una gran reasignación de recursos fruto de eso. Comienzan los tweets de Trump, la gente no sabía bien para qué lado ir,
Entonces se complica mucho todo el mundo del trading. Seguido a eso, a fines del 2019 comienza el COVID en China. Eso se extiende al resto del mundo a partir del primer trimestre del año 2020. Grandes problemas en las cadenas de valor, colapso en el nivel de actividad, a lo que los gobiernos en general de los países más desarrollados responden con políticas fiscales y monetarias muy expansivas, y eso da lugar a partir de abril, mayo del 2020 al comienzo de un rebote que se produce en el precio de los commodities, después de haber visto cosas insólitas, como por ejemplo ver el petróleo a valores negativos en febrero o marzo del año 2020 por una cuestión técnica en el mercado de futuros. A partir de junio del 2020 empezamos a experimentar problemas de cosechas, uno tras otro, comenzando con problemas en el hemisferio norte en ese periodo, y una seguidilla que yo en mis 30 años de carrera de trader de commodity nunca vi, llegando hasta hoy, un problema tras otro, hemisferio norte, hemisferio sur, sequías, inundaciones, un poco de todo. Yo calculo que si sumamos todas las pérdidas que hemos tenido en estos 2 años, de verano del hemisferio norte a verano del hemisferio norte, yo creo que estamos en el orden de los 150 millones de toneladas sumando granos y oleaginosos, y todavía tenemos el riesgo de lo que puede pasar con una tercera niña consecutiva en Sudamérica, que arranca muy fea, con mucha seca, y que va a dar lugar sin dudas a pérdidas adicionales. A partir de marzo del 2021 empezamos a leer en todos los medios, empezamos a escuchar de los bancos que estamos en un nuevo superciclo de commodities. Eso le agrega, digamos, mucho combustible, entran los fondos financieros a posicionarse, y eso lleva a los precios de los commodities a niveles aún más altos, ¿no? En la segunda mitad del año 2021 comienzan principalmente en Europa todos los problemas asociados a la transición energética, comienzan a subir fuertemente el precio del gas, el precio del carbón. Ahí lo que tenemos, y me gusta resumirlo de esta forma, tradicionalmente el mundo asigna recursos respondiendo a las señales del sistema de precios. Bueno, en el caso de la energía hemos decidido no prestarle mucha atención al sistema de precios, entonces cuando los precios suben la gente no invierte, cuando los precios suben se dan subsidios para que la gente no deje de consumir, y bueno, la gente no puede asignar recursos de acuerdo al sistema de precios y no hay un mecanismo alternativo, no se reemplazó el sistema de precios por un mecanismo de planificación central que tampoco sería eficiente. Entonces estamos en una, digamos, en una zona gris donde nadie sabe bien cómo ir, donde hay mucho buenismo, digamos, y el buenismo generalmente no es conducente a soluciones muy eficientes. A partir de fines del año pasado, del último trimestre del 2021, comienza a resurgir la inflación fuertemente, como combinación, es multicausal, yo diría, de las políticas fiscales y monetarias expansivas y del rally que tienen muchos de los commodities. Después vamos a explicar por ahí quizás un poco más detallado. Mi opinión es básicamente 2/3 de la inflación que estamos experimentando en el mundo desarrollado es fruto de las políticas monetarias expansivas, y solamente 1/3 viene del rally de los commodities. Y la amarga frutilla en el postre de toda esta receta es que en febrero del 2022 Rusia invade Ucrania y le da como otro push a los precios hacia arriba, que ahora han empezado a corregir un poco y han vuelto a niveles de comienzo de año. Pero difícilmente podamos encontrar en la historia de los commodities una seguidilla de eventos tan importantes como estas, que se han coadyuvado todos en un problema de muchísima importancia. Hoy por hoy los mercados parecen encontrarse en esta puja que a mí me gusta definir como tenemos los macro bulls, perdón, los micro bulls, o sea, a nivel microeconómico los mercados todavía están ajustados, si bien están empezando a aflojar un poco, pero del lado macroeconómico tenemos digamos, una fuerza muy negativa, muy bajista. Entonces los mercados están como en un tironeo, digamos, entre los micro bulls y los macro bears. Acá escogí 5 variables, por supuesto que hay más, que a mí me parece que son muy determinantes en lo que está pasando con los precios actualmente. Primero tenemos el entorno macro, que es muy negativo y yo creo que se va a poner peor. Inflación muy alta, que le cuesta mucho bajar, tasas de interés en aumento, empieza a haber
síntomas de recesión, síntomas de estanflación. Si uno suma las economías de Estados Unidos, Europa y China, es el 60% del mundo que tiene problemas. Los fondos especulativos todavía están largos, o sea que si llegan a querer salir de esas posiciones, eso le va a agregar, digamos, presión a los mercados. O sea que tenemos un entorno macro muy negativo y por eso la flecha para abajo. Después tenemos la variable de los biocombustibles, los biofuels, que es alcista. En todos lados seguimos viendo, por ahí Brasil es una excepción, pero que se siguen incrementando mandatos para incorporar granos y oleaginosas a las fórmulas de biocombustibles. Vamos a hablar de este tema en más detalle en los próximos slides porque es uno de los cuales me quiero focalizar. O sea que el tema de los biofuels es un factor definitivamente alcista. El clima, como mencioné antes, fue muy alcista. Este año volvemos a tener en el hemisferio norte cosechas complicadas en Estados Unidos, muy complicadas en Europa, complicaciones en India, un final de cosecha también malo en China, y tenemos las perspectivas de una tercera línea consecutiva en Sudamérica que seguramente no va a ser nada muy auspicioso. Otro factor alcista ha sido la guerra, no sabemos bien hasta cuándo va a durar, no sabemos bien cuánto tiempo se va a poder conservar el corredor humanitario que está definitivamente dando la posibilidad de mayores exportaciones. Para que se den una referencia, por ejemplo, Ucrania antes de la guerra exportaba 6 millones de toneladas más o menos por mes. Cuando empieza la guerra baja a 1 millón de toneladas y ahora gracias al corredor humanitario ha vuelto a 4,5 millones de toneladas. O sea que la mercadería empieza a salir y eso sirve para quitarle presión a los mercados a nivel internacional, que eso se nota en los precios. Pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Después no sabemos si se llegara a lograr la paz, qué tipo de acuerdo vamos a tener, o sea, una paz donde Ucrania recupera todo el territorio perdido, una paz donde Rusia se queda con una parte del territorio, qué impacto va a tener eso en la producción agropecuaria, muy incierto. Todo esto tiene una influencia muy grande en los precios de energía, influencia también en los fletes. Y por último China, que también vamos a tratar el tema de China más en detalle. China ha sido un factor en el año 2022 bajista en el mercado de granos, y yo creo que eso va a perdurar. Tiene una macroeconomía vulnerable, una macroeconomía débil, el sector inmobiliario, que es muy importante, entre un 20 o 25% de la economía china, sufriendo mucho, las restricciones de COVID también complicando las cosas, y este concepto, que yo creo que lo tenemos que incorporar, el de commodity intensity, empezando a mostrar un poco sus consecuencias. Por commodity intensity tenemos que entender que no todas las economías demandan la misma cantidad de commodities independientemente de cuál es su periodo histórico. China a comienzos del siglo XXI, cuando era una economía más subdesarrollada, tenía un commodity intensity a todo nivel, metales, energía, alimentos, muy alto, pero en la medida que esa economía creció y después de 20 años nos encontramos con que crece menos, tiene una demografía más complicada donde la población ya no se expande, y el commodity intensity empieza a cambiar porque es una economía más desarrollada. O sea que nos tenemos que cuidar de no extrapolar hacia el futuro el pasado de China porque va a ser distinto. Vamos a ver una China que por supuesto es muy grande y va a seguir comprando, pero no va a tener, yo creo, la misma intensidad disruptiva en los mercados, a menos que se pierda la cosecha o a menos que intentan algo en Taiwán, donde ahí sí tendríamos en el muy corto plazo una rueda de compras para incrementar reservas muy fuerte, pero después China desaparecería de los mercados. O sea que estas son las 5 grandes variables con las que me gusta resumir a dónde estamos. 2 son negativas, lo macro y China, y 3 son positivas, biocombustibles, clima y el tema de la guerra. Acá tenemos lo que ha pasado con los precios agrícolas en los últimos años. La línea roja indica lo que ha pasado en el año 2022. Este es el índice de la FAO, un índice de Naciones Unidas. Hay muchos índices, uso esto arbitrariamente. El índice a partir de la guerra comienza, donde hace el high, comienza a aflojar. Mañana va a salir el índice de septiembre. Yo creo que va a salir bastante sin cambios. Pero lo que es interesante, y esto abre la puerta para lo que vamos a analizar en el resto de la charla, es qué pasa detrás de este indicador total que está en rojo cuando lo abrimos por categorías. Lo abrimos en 5 categorías: aceites vegetales, cereales, leche, azúcar y carne. Y lo que vemos acá, que el gran responsable de la suba que hemos tenido son los aceites vegetales.
Si bien los otros productos también han resultado un poquito más altos, menos el azúcar que hoy está más bajo, pero el gran responsable de esta suba que tuvimos, como consecuencia básicamente de pérdidas en las cosechas, como consecuencia de la política de biocombustible y como consecuencia también de lo que ha pasado con el aceite de palma, es el gran responsable en el agregado de haber llevado los precios hacia arriba. Por supuesto los cereales también, pero los cereales ya empiezan a ajustar. Hablando de biocombustible, vamos a empezar a hablar de la parte más macro, digamos, como para ubicarnos en el tema. Este es un dato que en general a la gente le llama la atención. Si el mundo del petróleo es un mercado de 100 millones de barriles diarios, el mercado de biocombustibles a nivel mundial es solamente de 2.5 millones de barriles por día. Y para eso habría que netear el consumo también que hace falta de fósiles para producir los biocombustibles, que yo estimo en aproximadamente 1 millón de barriles. O sea que la contribución neta a nivel energía es de 1.5 millones de barriles contra 100 millones de barriles fósiles. Eso es equivalente más o menos al 0.5 de la energía mundial. Ahora, para que vean el gran desbalance que se produce, para alcanzar esa cifra, que es bastante anecdótica en el contexto de la energía, hay que usar el 5% del área cultivable mundial, el 25% del maíz de Estados Unidos, el maíz que se destina a etanol es más, pero tengan en cuenta que una parte es harina, entonces yo uso solamente para el 25% de lo que va a etanol. Esto es el 15% del maíz de todo el mundo, 55% de la caña en Brasil, que es 20% de la caña mundial, o 20% de todos los aceites vegetales del mundo. Todo eso se destina a biocombustibles. Para que se den una idea de la magnitud de esto, 1/3 de toda la demanda extra de aceites vegetales de los últimos 10 años se destinó a biodiesel. Y a pesar de eso es solamente 1,5 a 2,5 barriles por día. En el mundo de los biocombustibles hay dos grandes familias. El etanol, que viene principalmente de maíz en Estados Unidos y de caña en Brasil, y después tenemos el biodiesel y el diésel renovable, que es el producto nuevo que vamos a analizar en más detalle después. Y para esto se utilizan aceites usados, grasas animales, aceites nuevos de palma, soja y colza. Para que nos demos una idea a nivel calorías, lo que esto significa, una persona vive con 2.000 calorías diarias, y 1 litro de biocombustible son 7.000 calorías. O sea, fíjense lo que está pasando a nivel alimentos, ¿no? Y esto creo que es bueno repetirlo, porque muchas veces hablamos de una gran crisis alimentaria a nivel mundial, cuando 15% de todo el alimento que usamos se está destinando ya a combustibles. O sea, no está bien ni mal, es una decisión, pero tiene una magnitud importante que no se puede olvidar cuando uno está planteándose políticas futuras. Ahora, para ser una alternativa viable, los biocombustibles deberían cumplir básicamente 3 requisitos: que generen una ganancia neta de energía, y no todos los biocombustibles generan una ganancia neta de energía, que ofrezcan una mejora ambiental, y no es el caso con todos los biocombustibles, y que no reduzcan la disponibilidad de alimentos o no aumente sustancialmente sus costos, que no es lo mismo para todos los biocombustibles. O sea, yo creo que hay que dejar de hablar de biocombustibles en general y empezar a hablar de cosas más en particular. La mayoría de estas decisiones no son puramente económicas, entonces hay que reforzarlas con mandatos. El único caso que tenemos donde entra el biocombustible libremente en la decisión de compras es Brasil, donde el mercado de etanol hídrico compite contra la gasolina directamente, y en la medida que cotice abajo del 0.7% del precio de la gasolina, la gente pone etanol hídrico. En todos los otros casos, de etanol anhydrous, de etanol en Estados Unidos, de biodiesel en el resto del mundo, son mandatos gubernamentales. Lo que hace que proyectar esto para el futuro sea muy incierto, porque esos mandatos gubernamentales eventualmente pueden sufrir cambios inesperados, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto es que no todos los biocombustibles que generamos tienen el mismo valor energético. Por ejemplo, como decía recién, 1 litro de etanol hydrous es el 0.7% de 1 litro de gasolina, no son iguales. Y después no todos los tienen el mismo impacto a nivel tierra. Está este índice que se llama ILUC, que es Indirect Land Usage Change, donde se mide qué impacto tiene a nivel de siembra la decisión de usar un biocombustible u otro, y eso tiene impactos muy grandes
a nivel ecológico. Esto es un ejemplo solamente de lo que les decía, cómo no todos los biocombustibles son iguales. Esta es una comparación muy rápida entre el etanol que viene de azúcar o de maíz. Una hectárea de caña de azúcar puede producir entre 4.500 y 6.000 litros de etanol, de maíz entre 2.500 y 3.500. Un galón de etanol de caña genera 8 veces más energía que lo que necesita para producirse, mientras que en el caso del maíz es 1 por 1. En caña de azúcar se pueden obtener 30 litros de etanol por solamente 4 de combustible fósil consumido, en el caso del maíz es 7.5 por 3.8. O sea que hay diferencias muy grandes. Es muy difícil meterse en este tema e investigar bien porque esto se ha transformado en un conflicto de lobbies y es muy poco science-based. Entonces es muy difícil avanzar en ver cuál es la verdad, digamos, en todo este tema. Por supuesto que tiene mucha lógica el tema de los biocombustibles, pero lo que quiero decir es que no tiene lógica o la misma lógica en todos los casos. Esto es como va evolucionando los mercados. En el mundo de los biocombustibles, aproximadamente 2/3 de todos son etanol, que son básicamente los dos grandes mercados, Estados Unidos con maíz y Brasil con caña de azúcar, aunque también el maíz empieza a crecer en Brasil. Y después tenemos los biodiesels, y ahora se agrega el renewable diesel, que es 1/3 de estos mercados, donde principalmente Europa es el líder en la producción. Hablando de este renewable diesel, que también en Europa se lo conoce como HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, esto se está produciendo y creciendo mucho en Estados Unidos, liderado por mandatos y subsidios de algunos estados como California, como Oregon. Hay que aclarar que a diferencia del biodiesel, esto no es un corte, no va mezclado, no va 7%, 10%, 13%. Acá se pone 100% el renewable diesel, que químicamente no se puede distinguir del fósil, son exactamente iguales. La idea originalmente es muy sana, porque se promueve para utilizar aceites usados, que se conocen como iucos o grasas animales. Sin embargo, la expansión que se prevé es tan fuerte que no va a alcanzar con aceites usados de grasas animales, entonces se requiere una gran cantidad de aceites nuevos. Para que se den una idea, la expansión proyectada, que la pueden ver en el gráfico acá arriba, pasa aproximadamente de 1 billón de galones a 6 billones de galones, son 5 billones de galones. Por cada billón de galón se necesitan 3.5 millones de aceites, o sea que 5 por 3.5 nos da casi 20 millones de toneladas de aceite. Eso en los próximos 4 o 5 años. Para comparar, India es el principal importador mundial de aceites vegetales y importa 14 millones por año. En Estados Unidos vamos a agregar algo más grande que India en los próximos 4 años. Muy probablemente no haya feedstocks, no haya materia prima para producir todo este renewable diesel, y esto va a generar distorsiones muy grandes, muy importantes. Por ejemplo, se estima que un 46% de todo el aceite de soja norteamericano se va a destinar a biocombustibles en esta campaña 22-23. Pero a pesar de eso, en el 2024, solamente el 5% del mercado de diésel en Estados Unidos va a estar abastecido por renewable diesel. Como probablemente no haya materias primas suficientes, a lo mejor esos proyectos no se materialicen todos, pero unos cuantos sí se van a materializar y va a generar muchos cambios. En primer lugar, muy probablemente no haya más materia prima para biodiesel como tal, entonces el renewable diesel va a crecer y el biodiesel probablemente se achate o empiece a decrecer. Se va a sembrar y se va a producir más aceite de soja. Se estima que se puede incrementar la molienda de soja en Estados Unidos en aproximadamente 1 millón de bushels, que son 27 millones de toneladas. Eso va a dar lugar a 5 millones de toneladas de aceite solamente, de los 18 que hacen falta. Pero una de las consecuencias de incrementar el crush de soja en 1 millón de toneladas, en 27 millones de toneladas, es que se va a generar mucha harina que no hace falta. Entonces, ¿qué va a pasar con esos excedentes de harina? Es una de las grandes preguntas y una gran amenaza para la industria procesadora argentina, que es líder y el principal exportador de harina en el mundo. Probablemente también esta expansión de renewable diesel recree ese gran debate que se produjo hace
unos 15 años cuando se dio la primera rueda de Renewable Diesel entre comida, combustibles o forrajes. Esto va a tener un gran impacto ambiental en Brasil e Indonesia, y muy probablemente va a generar fricciones geopolíticas con China, porque China es un comprador importante de aceites vegetales en el mundo, segundo de India, y en la medida que los países como Indonesia, como Brasil, incrementen, digamos, su producción de biocombustible a nivel local, va a haber menos aceite vegetal disponible, lo que va a ser un problema para China, en un contexto donde ya hay bastantes problemas con China. Esta es la producción mundial de biodiesel, que como ven acá sigue creciendo, pasó básicamente de 40 millones de toneladas en el 2018 a 50 en el 2022, se proyecta que el año que viene, en el 2023, puede llegar a 52 millones de toneladas. Hay algunos países que, asustados por el tema de la guerra, cortaron mandatos, por ejemplo Alemania y la República Checa. Brasil también por otros motivos bajó el corte del 13 al 11%, pero muchos otros países los han aumentado y en general la tendencia es que sigue creciendo. Estos 50 millones de toneladas representan aproximadamente una capacidad utilizada del 65%, porque existe capacidad hoy por hoy en el mundo para producir hasta 75 millones de toneladas de biocombustible, que se va a ver incrementada en la medida que los renewable diesel sigan aumentando. Los precios de los aceites vegetales van a subir mucho, motorizados por esta demanda, y una de las consecuencias es que vamos a ver más capacidad de crush, más capacidad de refinado. Así que estamos acá frente a un cambio en el tablero mundial muy importante, liderado por Estados Unidos, que están promoviendo esta producción sin, creo, tener en cuenta todas las consecuencias. Entonces, precios de aceite más altos, Estados Unidos va a empezar a exportar más harina porque el mercado interno no va a ser capaz de absorber toda esa harina adicional que se va a producir. De hecho, muchas de las plantas que se están poniendo se están instalando cerca de los puertos para que sean económicas las exportaciones. Esto es uno de los impactos que se produce fruto de esta política de renewable diesel. Acá en este gráfico tenemos lo que se llama la contribución relativa de aceite y harina en el precio de la soja. Ustedes saben que la soja es una oleaginosa, pero una oleaginosa ineficiente, en el sentido de que 20% es aceite y 80% es harina, o sea que técnicamente es una harinosa, y gran parte del valor de la soja venía imputada en el pasado por el lado de la harina. Por eso el oil share era solamente alrededor de un 30-35%, y el 65-70% venía dado por el lado de la harina. Pero fíjense cómo cambia esto ahora, fruto de este mayor precio del aceite que tiene dentro de Estados Unidos. El oil share sube a 40-45%. Acá vimos una pequeña corrección porque bajó el precio de la palma, pero esto estructuralmente va a valer la soja más por el aceite que antes. Entonces, esta es una forma de ver el impacto que empieza a tener y por qué otras oleaginosas, como por ejemplo la canola, como por ejemplo el girasol, van a tener también un estímulo muy grande porque son productoras de aceite como semillas mucho más eficientes que la soja, aunque en volumen no van a poder acompañar lo que sí la soja puede hacer. El principal mercado mundial de aceites vegetales en el mundo es la palma, con un 35% del total, y es un determinante muy grande en la formación de precios. Y bueno, y después de algunos titubeos del gobierno indonesio, donde cortaron las exportaciones y después las volvieron a reconectar, finalmente el precio de la palma, que había hecho un rally a comienzos de año, empieza a corregir, y eso es lo que explica un poco esta corrección que tenemos acá al final del gráfico, pero que es más que nada temporal. Entonces, para resumir, fruto, digamos, de estas políticas que promueven los biocombustibles, especialmente el renewable diesel, lo vamos a encontrar con precios de aceites más altos estructuralmente. No quiere decir que más altos que hoy, pero relativamente más altos que lo histórico. ¿Okay? Y nos vamos a encontrar que va a sobrar harina en Estados Unidos, harina que va a tener que ser exportada al resto del mundo y que va a competir principalmente con Estados Unidos y Brasil, con Argentina y Brasil, siendo Argentina el mercado más grande. Ahora, estructuralmente, el mercado de harinas a nivel mundial ya estaba en problemas, no es un problema nuevo. Y el problema radica en que en los últimos 10 años hemos visto que la molienda a nivel mundial se desplaza de los orígenes hacia los destinos.
Si uno toma los últimos 15 años, uno encuentra que antes solamente se molía en los destinos el 30%, hoy muele un 50%, y no solamente fruto de la expansión del crash en China, sino también otros países que vamos a ver en más detalle. Como consecuencia de esto, que está muy promovido por políticas impositivas donde se grava con menor porcentaje la importación de la materia prima que del producto final, entonces de esa forma se traslada la molienda al destino. Como consecuencia de eso, lo que vemos es que ha crecido mucho el flujo internacional de soja, porque la gente demanda poroto para moler el destino, y ha crecido muy, muy poquito el flujo mundial de harinas de soja. Acá tenemos un detalle donde vemos que aparte de la expansión que va a tener China, o que tuvo China en los últimos 15 años, estos son los otros países donde se expande también la molienda significativamente. Rusia, Turquía, Egipto, Argelia, Irán, Sudáfrica, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Vietnam, un poco la Unión Europea, México y bueno, y China muy grande, pero no es solamente China, o sea, hay mucho movimiento hacia la molienda en destino. Ahora, fruto de eso, nos encontramos que la molienda en origen sufre en términos relativos, pero a pesar de eso, Estados Unidos y Brasil también incrementan la molienda, más o menos en 10 millones de toneladas cada uno, mientras que Argentina hace un pico en el 2015-2016 y empieza a bajar. Y la molienda sudamericana, sumando Argentina y Brasil, con respecto a la de Estados Unidos como porcentaje, empieza a decrecer. Ahora, el tema está que Argentina se va a encontrar no solamente con que Estados Unidos exporta más harina, sino que están pasando también cosas interesantes en Brasil. Acá pueden ver la capacidad instalada y el uso de la industria oleaginosa argentina, donde es muy, muy pobre el porcentaje utilizado, y donde las cosas se van a poner todavía peor en los próximos años. Esto va a requerir una reconversión industrial de magnitud, que puede pasar por reconvertirse a mayor molienda de girasol, eventualmente de colza, o a mayor exportación de poroto, porque no va a haber suficiente demanda de harina, digamos, para poder seguir creciendo. Acá nos encontramos con tanto Estados Unidos como Brasil, incrementan sus exportaciones de soja, de harina de soja. De hecho, en los últimos 2 meses, bueno, en septiembre el productor argentino por este tema del dólar soja vendió mucho, pero antes estaba vendiendo muy poco. Fruto de eso había muy poco margen en la industria. Entonces Brasil llegó a ser el principal exportador mundial de harina en los últimos meses. Y Estados Unidos empieza también a incrementar sus exportaciones como consecuencia de estas políticas de diésel renovable. Ahora vamos un poquito más a Brasil. En Brasil nos encontramos que el consumo per cápita de carnes en general está bastante estancado y de hecho está comenzando a reducirse. O sea que Brasil ya no es, digamos, no está creciendo a nivel demanda de carnes en general, y esto es bastante válido para los 3 segmentos. Para cerdos, para pollos y para carne de vaca. Acá vemos cómo el consumo doméstico baja, si comparamos con respecto, por ejemplo, al 2018, donde tenemos datos, baja casi un 10%. La producción en general baja un poquito también, pero la contrapartida de eso es que suben las exportaciones. Y hay que ver cuán sostenible es el tema este de la suba de exportaciones en los próximos años. Este año fue básicamente un récord de exportaciones, pero nos vamos a encontrar con que China va a tener una demanda un poco más limitada. Otro factor que también influye mucho en Brasil, o sea, no es solamente que está exportando más harina de soja, sino que empieza a tener un rol importante en la ecuación de etanol el maíz brasileño. La molienda de maíz en Brasil para destino de etanol va a aumentar de 8 millones de toneladas el año pasado a 10 millones este año. La cantidad de etanol producida va a aumentar un 31% a 4.5 billones de litros, y eso va a ser ya el 15% del mercado de etanol brasilero, donde el resto es azúcar, pero ya el maíz ocupa un 15% y va a seguir creciendo.
Ahora, la consecuencia de producir todo ese etanol es que empieza a haber 2,5 millones de toneladas de harina de maíz que empiezan a desplazar también harina de soja y generan más saldo exportable de harina de soja en el total. Entonces, lo que vamos viendo es que este fenómeno de los biocombustibles empieza a generar excesos, digamos, de proteínas vegetales como consecuencia de la producción de aceite. Acá vemos cómo se van incrementando, digamos, las exportaciones de harina, acá abajo, y se va contrayendo la demanda doméstica de harina de soja. Como consecuencia de todo lo que vimos recién, ¿no? Se estanca la demanda, empieza a haber más harinas de maíz. Ahora vamos al lado de la demanda. ¿Qué pasa con China? Y es interesante porque China, como les decía antes, ha sido un factor relativamente bajista dentro de todo este contexto. Si China hubiéramos tenido el China de siempre, los precios hubieran ido todavía más altos. Pero bueno, entre el año 2019 ha jugado como una especie de balance lo que hace China. Entre el año 2019, cuando empiezan a importar más por el tema de la fiebre porcina, y el 2021, China claramente sobreimportó e incrementó reservas. Y en el año 2022 está importando menos. En términos relativos, China, que es el gran comprador mundial en los flujos agrícolas, es alrededor de 1/3 de todo lo que se compra a nivel internacional, es un factor más bien bajista. Acá podemos ver cómo China en el año 2019, 2020, 2021 crece mucho en importaciones, y a partir del 2022, esto es enero-agosto, empieza a bajar casi en todos los rubros, con la excepción del sorgo, que no es de los más importantes. Y yo lo que creo es que esto va a seguir, esta tendencia. O sea, yo creo que China va a seguir importando menos, sobre todo de maíz, menos cerdo, menos carne de vaca y menos soja. Lo que es interesante es que hay correlaciones muy lindas, esta está hecha por el Banco Bradesco, donde se ve que cuando China tiene años muy agresivos en sus compras, el índice de precios de commodities acompaña hacia arriba, y cuando China tiene años más calmos, los precios bajan. Este año eso no se vio tan claro por el tema de la guerra, pero una vez que se está estabilizando el flujo por el tema del corredor humanitario, empieza a sentirse la falta de la locomotora china. China tiene stocks relativamente cómodos en la mayoría de los productos. Vamos al tema de las carnes acá, que es muy interesante lo que pasó. O sea, China era un importador total de carnes totales, acá incluyo las 4 carnes, ¿no? Vaca, cerdo, oveja y pollos. China importaba, digamos, entre 2 y 4 millones de toneladas antes de tener la fiebre porcina en su país. Cuando se produce el problema, las importaciones saltan fuertemente de 4 a 10 millones de toneladas. En el año 2021 empiezan a corregir y bajan a 9.400.000, y este año la tendencia es que podemos terminar en 7,5 millones de toneladas, y en el 2023 seguramente van a ser aún menores, corrigiendo sobre todo en los segmentos de carne de vaca y carne de cerdo. Ahora, eso es complicado porque a nivel share mundial, China es casi el 50% de las importaciones de cerdo, es un 20 y pico % de las importaciones de carne. Entonces, si China desacelera su presencia, es muy, muy difícil de reemplazar, ¿no? Ahora, en los últimos años cambió la composición de quienes proveen, digamos, de carne a China. Y, digamos, los perdedores en términos relativos de una China más tranquila van a ser básicamente España con el tema de cerdos y Brasil con el tema de carne de vaca. Aunque Brasil no es el único exportador, nosotros tenemos los 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay, entre los 3 juntos son alrededor de un 70% de toda la carne vacuna importada por China. Así que los 3 países yo creo que van a sufrir el impacto de la desaceleración china. En China lo que vemos es que se estanca el consumo de cerdo y empieza a ser reemplazado por un poco más de pollo, y aumenta también marginalmente el consumo de carne.
el consumo per cápita aumenta muy gradualmente, un poco por lo que les decía antes, por el tema ese del commodity intensity, o sea, no tenemos que esperar, o sea, que las tendencias a nivel demanda sigan siempre creciendo en forma progresiva e indefinida, sino que se empiezan como a normalizar un poco más. Este es un gráfico que saqué de esta compañía, que me pareció muy gráfico, un gráfico muy gráfico donde hace un buen resumen de la situación de China, pero en el mercado de cerdos. China produce la mitad de carne de cerdo del mundo, la Unión Europea produce la mitad de carne de cerdo que China y Estados Unidos produce la mitad que la Unión Europea. El resto, Brasil, Canadá, Rusia. Para China consume la mitad de la carne de cerdo del mundo, la Unión Europea consume menos de la mitad, o sea que exporta, y Estados Unidos consume más de la mitad de cerdo que la Unión Europea. Y el resto se lo reparte en Brasil, México, Rusia, Corea, Japón. Así que el parate, digamos, que vamos a ver de ahora en más en China por el tema cerdos, ¿y por qué? Porque empiezan a recuperar su producción de cerdos después de la fiebre porcina, lo va a sentir el resto del mundo con menor demanda de carne, que se va a repercutir en los mercados domésticos en menor demanda de proteínas vegetales. Entonces, por un lado vamos a encontrarnos que hay más oferta de proteínas vegetales por el tema del biocombustible, y por otro lado nos vamos a encontrar que la demanda de harinas vegetales va a sufrir porque China se va a retrotraer. Ahora, China está modificando también su producción de harina y aceite en China. Primero, la producción de cerdos se empieza a concentrar, empieza a hacerse más eficiente, eso lleva a que la utilización de harina de soja empiece a cambiar. Antes se incorporaba un 17-18% de harina de soja, este año bajó a 15%, hay algunos fabricantes de alimentos balanceados que ya están en 10-11%, o sea que imagínense que si China logra corregir esos ratios hacia niveles de 14-15% de forma sostenida, contra el 17-18% que usaba antes, ahí hay una pérdida de demanda por mayor eficiencia que es sustancial en toda esta ecuación. Como conclusión final, me gustaría señalar lo siguiente. En términos relativos, los mercados de aceites van a estar más firmes que en el pasado. Esto debería promover la producción básicamente de softseeds, como la colza y el girasol, pero como eso no va a ser suficiente, también vamos a ver mayor producción de soja, sobre todo en Estados Unidos. Los mercados de harinas vegetales van a estar más presionados en términos relativos. El flujo de harina va a aumentar después de haber estado estancado mucho tiempo. Como Estados Unidos va a necesitar más soja para la molienda local, va a exportar menos poroto, entonces se va a exportar más poroto desde Brasil, desde Argentina, y si Uruguay tiene disponible, por supuesto también desde Uruguay. La industria argentina de molienda de soja va a sufrir mucho. Fruto de eso es que el país va a exportar más poroto y Uruguay va a tener un poquito más de competencia de la que tuvo en los últimos años a nivel local. Otro tema importante es en la gestión de riesgo. Los mercados de Chicago de soja y aceite van a perder calidad como hedge, porque se van a volver más domésticos que antes, porque va a quedar más soja en el mercado interno, va a quedar más aceite en el mercado interno y contra eso van a exportar más harina. Pero cuando uno hace su gestión de riesgo, va a haber... Es complicado porque estos mercados van a reflejar menos y menos la situación internacional y van a reflejar más y más la problemática americana. Entonces vamos a ver premiums, basis, muy, muy volátiles en el resto del mundo contra lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que tenía para compartir y estoy disponible para preguntas sobre este u otros temas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ivo. Bueno, realmente muy interesante. El tiempo se nos va volando. Bueno, estamos ya en la 1:30 de la tarde, 1:35. Ivo, te proponemos lo siguiente. Tenemos un montón de preguntas que han ido llegando. Con el equipo de ADP vamos a hacerte llegar esas preguntas. Nos envías las respuestas y las dejamos disponibles luego en las redes para aprovechar el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo quieren que las conteste? ¿Verbalmente? ¿Cómo quieren? Verbalmente, y nosotros después vamos subiendo los videitos. Acabas coordinando con la gente de ADP. Bueno, muy bien, cómo no. Ivo, muchas gracias, buena jornada y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Te despedimos nuevamente con un aplauso.